Espíritu Santo. La secta más condenada por la Iglesia Católica, por los papas de la Iglesia Católica, definitivamente es la masonería. Sin embargo, en los últimos años se ha popularizado bastante, no solo entre ciertos laicos, sino incluso también entre el clero, que hay una especie de una buena masonería. Particularmente los templarios, ellos se presentan como cristianos masones. Es raro, ¿no? Es una contradicción. Sin embargo, para que tengan una idea a qué se pudieran estar refiriendo estas personas, tanto del clero como laicos, hablando de una buena masonería. Bueno, miren, tengo que darles un poco de contexto. Recientemente estábamos en una transmisión en vivo, estábamos analizando un diálogo que había sucedido entre dos católicos. Estábamos analizando el diálogo cuando al final de la transmisión llegaron unas personas que estaban diciendo que precisamente este joven que ataca sistemáticamente lo tradicional en el catolicismo, lo estaban vinculando con la masonería. Estaban diciendo que era masón. Había otros que no estaban diciendo que era masón, pero sí estaban diciendo que había tenido un invitado en su canal un par de ocasiones donde habían afirmado cosas muy ambiguas, muy raras sobre la masonería. Miren, para muestra un botón, les voy a mostrar la porción de ese programa en vivo. Mi primera reacción fue de sorpresa. Y como siempre es correcto hacer, el cristiano da el beneficio de la duda. Cuando uno no sabe, uno da el beneficio de la duda y uno siempre piensa lo mejor. Es el juicio caritativo. Y les voy a mostrar para que vean cómo fue que yo manejé este asunto. Vamos para allá. Les pido que le den like, me gusta. Sí, así es. Mira, estoy viendo acá, parece que hay personas que están diciendo que él es masón. No, yo hasta donde sé no es masón. Está desinformado, evidentemente, ¿no? Y bueno, ya lo que hace de sistemáticamente estar atacando a sacerdotes y laicos, bueno, ya es otra cosa, pero acá veo que hay, no sé, yo nunca había escuchado que alguien dijera que él es masón. No creo que sea masón. Les digo esto, no voy a decir los nombres, pero hay como 2 o 3 personas que dicen que es masón. Ahí sí les pido que se abstengan de eso, al menos que digan, no, pues que yo tengo las pruebas, que yo sepa, no es masón. Y es raro, para ser sincero, se me hace raro que estén diciendo eso. Nunca había escuchado a nadie decir eso de él. Muy bien. Bueno, básicamente acaban de ver en vivo y a todo color cuál fue mi reacción. Porque había como unas 2 o 3 personas que estaban así directamente afirmando que era un masón. Había otras personas, entre ellos nuestro querido hermano y amigo Esteban, mejor conocido en Twitter como Teóforos. Él y otras personas estaban diciendo que no era masón, pero que sí había tenido a un invitado que había hecho afirmaciones que no estaban en línea con lo que la Iglesia Católica enseña y que habían hablado de la masonería como que hubo una mala masonería históricamente en el siglo XIX, una masonería que la Iglesia condenó, pero que la condenó erróneamente, pero que no es lo mismo que la buena masonería. Yo me imagino que tal vez cuando hablan de la buena masonería se estarían refiriendo, me imagino que a los templarios, ¿no? Que se hacen llamar los masones cristianos, ¿no? Yo me imagino. Aquí pues estoy nada más tratando de entender por qué quieren hablar de una masonería buena, ¿no? Bueno, entonces ya vieron mi reacción. Yo reaccioné con sorpresa, de hecho no lo podía creer. Y les dije, dejen de estar afirmando. Pero vi que en cuanto yo hice esta aclaración, vi que muchas personas que son buenas personas que las conocemos, comenzaron a decir, tal vez no es masón, pero sí en su canal se han hecho afirmaciones muy raras, muy ambiguas sobre la masonería. Incluso se habla de una buena masonería, como que está la mala masonería del pasado y está la buena masonería del presente, que incluso hasta han defendido en su canal. Para no ser la historia muy larga, obviamente esto es preocupante, ¿no? Pues ya me puse a echar un vistazo, porque yo no sigo su canal, no sigo su contenido. Me puse a echar un vistazo y sí, encontré y tiene un par de videos con un invitado. Y sí, pude confirmar lo que muchos me estaban diciendo en aquel en vivo, la preocupación, ¿no? Independientemente, yo sigo creyendo hasta el día de hoy, creo que no es un masón,
pero su invitado y las cosas que afirmó el invitado y algunas cosas fueron secundadas por el mismo Richfeld, sí son preocupantes. Y bueno, para no contarles, voy acá a compartir la pantalla. Les voy a mostrar un video que tiene acá hablando de Esteban, que se conoce como Teóforos en la cuenta de Twitter. Vamos a compartir pantalla y es un video como de 5 minutos aproximadamente, donde simplemente es una compilación donde se presenta a Richfeld diciendo estas cosas que a muchos dejaron preocupados, que a muchos dejaron como, pues sí, ¿no? con sorpresa, porque son no solamente ambiguas, son simple y sencillamente no en línea con lo que la Iglesia Católica dice sobre la masonería. Así es de que vamos a compartir la pantalla. Porque es un tema un poco controversial, ¿no? Como es la masonería. Porque es un tema un poco controversial, ¿no? Como es la masonería. Ahí de entrada, ¿no? Dice que es un tema un poco controversial. ¿Un tema poco controversial? Estamos hablando de la secta secreta que más veces ha sido condenada directamente por los papas de la Iglesia Católica. No hay otra secta sobre la faz de la tierra que haya recibido tantas condenaciones públicas directamente por sumos pontífices como la masonería. Y acá vemos a Richfeld que dice que es un tema un poco controversial. Oigan, de cuántas cosas que son cosas cristianas, cosas que suceden al interior de la iglesia, no pudiéramos decir lo mismo. No, es un poco controversial y no son cosas malas. Pero que él utilice ese adjetivo calificativo para describir a una secta secreta que ha sido condenada repetidas veces por la Iglesia Católica como, es un poco controversial. Realmente me resulta muy problemático, ¿no? Escuchen una vez más. Porque es un tema un poco controversial, ¿no? Como es la masonería. Porque es un tema un poco controversial, ¿no? Como es la masonería. Un tema poco comprendido realmente, ¿no? Hay muchos mitos y pocas verdades, ¿no? Que se conocen sobre este tema. Entonces vamos a conocer hoy lo que es la... Ahora, es raro que él diga eso. Un tema, dice él, poco comprendido y que hay muchos mitos. ¿Poco comprendido por quién? Porque lo que los católicos sabemos, lo sabemos precisamente basándonos en lo que la iglesia ha señalado. Obviamente no somos expertos en masonería, obviamente no somos miembros de la masonería, obviamente no conocemos los rituales al interno, pero bueno, la buena noticia es que no necesitamos nada de lo anterior. Lo único que necesitamos saber es cuál es la dirección del magisterio de la Iglesia Católica, que es lo que los papas nos han indicado. Entonces yo no sé por qué él dice que es un tema poco comprendido y en el cual hay muchos mitos, como si los católicos estuviéramos a ciegas, estuviéramos a oscuras y no tuviéramos dirección magisterial, ¿no? Me parece muy extraño que esté diciendo esto, ¿eh? La masonería. El doctor Alberto Bárcena menciona un texto donde el Papa Pío IX dice algo que cuando tú vas a ver realmente la encíclica no dice eso. Bueno, acá ya está hablando del doctor Alberto Bárcena, que es uno de los que más ha expuesto sistemáticamente los peligros de la masonería. Un católico español que tiene muchos videos, muchas conferencias en universidades, en contextos eclesiales, donde lo han invitado a que hable precisamente de las condenas que la Iglesia Católica ha hecho a esta secta secreta y que hable también de los peligros, basándose en una investigación, basándose en testimonios de personas que fueron miembros de la masonería por muchos años y que han salido, gracias a Dios, que se han convertido. Y él explica todo esto. Ahora tenemos acá a Richfeld diciendo que el doctor Alberto Bárcena, cuando utiliza al Papa Pío IX, que es uno de los que condena a la masonería, que él dice cosas que no dice el Papa. Lo interesante es que Richfeld nunca nos dice cuáles son aquellas cosas que supuestamente dice el doctor Alberto Bárcena y que no están realmente en ningún documento de la iglesia. Sería bueno que hubiese indicado, pero de momento lo que me deja perplejo es que por un lado comienza ya muy blando con aquella secta que la iglesia ha sido muy dura contra ella.
por obvias razones y justamente. Él comienza muy blandito con la masonería y va directamente contra, precisamente valga la coincidencia, va precisamente contra el doctor Alberto Bárcena, que se ha caracterizado por enseñar a los católicos la verdad tocante a esta secta, la verdad tocante a las condenas de la Iglesia Católica. Entonces, ya de entrada es muy raro, muy blando cuando se trata de lidiar con la masonería, pero sí va acá contra el doctor Alberto Bárcena, ¿no? Vamos a seguir escuchando, les pido que le den like, me gusta y seguimos. Es algo que te va a hacer odiar o rechazar. A ver, acá sigue hablando de lo que dijo el doctor Bárcena y dice que no está en los documentos de la iglesia y que lo que dice el doctor Bárcena te va a hacer odiar y rechazar la masonería. Vean lo que está diciendo. Realmente es una acusación. Richard lo que tiene es que al menos en su canal de YouTube hace las cosas así, sin llamarte por nombre, de manera indirecta, pero él lo hace mucho. Digo en su canal de YouTube, porque no es tan tímido, no es tan discreto en otras redes, particularmente en Telegram. Él tal vez no sabe, pero muchas de las cosas que él ha dicho pues se han diseminado, ¿no? La gente saca pantallazos y comparten las cosas que se hablan ahí detrás de escenas, ¿no? Bueno, aquí ya prácticamente está acusando al doctor Alberto Bárcena. Escuchemos. Entonces vamos a conocer hoy lo que es la masonería. El doctor Alberto Bárcena menciona un texto donde el Papa Pío IX dice algo que cuando tú vas a ver realmente la encíclica no dice eso, pero es algo que te va a hacer odiar o rechazar la masonería, ¿no? O verla como lo peor que hay. Vean que su preocupación no es tanto que supuestamente el doctor Alberto Bárcena esté diciendo cosas incorrectas. Pareciera que su preocupación es que no rechaces la masonería. Vean que el acento, el énfasis, lo pone en que te va a hacer que rechaces, que desprecies la masonería. O sea, no es tanto decir, y ¿sabes qué? Acá el doctor Alberto Bárcena citó una frase que no es de Pío IX, sino que más bien era de Clemente XII. Una corrección, ¿no? Por así decirlo. No. Es lo que él quiere, es que tú no rechaces. Lo que él quiere es que tú no sientas un alejamiento por la masonería. Yo me preguntaría, ¿no? Yo le preguntaría a él, pero ¿por qué te preocupa tanto que la gente no rechace la masonería? Llama bastante la atención. Una vez más, escuchen. La encíclica no dice eso, pero es algo que te va a hacer odiar o rechazar la masonería, ¿no? O verla como lo peor que hay. Y no es justo, ¿sí? Porque se está partiendo de un dato falso o inexacto. Xavi dice... yo le diría a Rachel, ¿quién te dijo que es necesario que la masonería sea lo peor que hay, como tú dices, para que los católicos entendamos los peligros que existen precisamente en la masonería? O sea, ¿por qué Richwell se imagina que es necesario que un determinado grupo o una determinada secta sea lo peor de lo peor para que los católicos nos mantengamos muy lejos y nos mantengamos a la distancia de esta secta? No es necesario que sean lo peor. ¿Se imaginan si ese fuera el criterio? No, pues entonces no hay que alejarnos de ninguna secta. Porque cuando tú revisas las sectas, no son así como que lo peor de lo peor. Y las personas muchas veces es gente amable. Muchas veces se trata de personas que están tratando de ser buenos ciudadanos, están tratando de ser buenos religiosos, están tratando de ser buenos padres de familia. Pero no nos alejamos de las sectas porque no tengan algunas cosas buenas. Nos alejamos de las sectas porque el sistema como tal es contrario a la revelación divina, porque el sistema como tal es contrario al Evangelio de Jesucristo, porque el sistema como tal, las creencias como sistema, son dañinas para la salvación, para la salud del alma. Pero ven acá la manera como razona Richwell. Dice, no, los va a hacer que piensen en la masonería como algo que es lo peor y los va a hacer que rechacen la masonería. O sea, ya de entrada el tono de Richwell en cuanto a la masonería, el tono de Richwell es apologético. Yo nunca imaginé que veríamos un día a una persona que tiene un canal supuestamente para enseñar la fe católica haciendo apologética, en este caso, en favor de la masonería. Realmente yo no entiendo esta postura. ¿Qué tan probado está que el obispo Aníbal Bugnini era un masón infiltrado, como dicen algunas corrientes tradicionalistas?
Jorge dice, ¿dónde queda la vendée? ¿Dónde queda que la iglesia nos dice que la Revolución Francesa fue masónica? Bueno, eso también se aclaró, ¿no? Forma parte del mito y de, digamos, datos inexactos, ¿no? Wow, acá le preguntaron, parece que está tomando preguntas y le han preguntado que qué tan cierto es el hecho de que Aníbal Bunini, el que es el arquitecto de la Misa Nueva, que qué tan cierto es que él era masón. Y parece ser que la segunda persona le preguntó, entonces, ¿qué pasó con los católicos de la Vendée que fueron precisamente perseguidos por los funcionarios de la masonería que estaban en el gobierno? Pues él dice, según su apreciación, yo no sé en qué se basará él, que esto es parte de un mito. No sé si escucharon, pero yo creo que vale la pena regresar para que no tomen mi palabra. A ver, vamos a ver. Corrientes tradicionalistas. Por cierto, él, no sé quién le preguntó, o no sé si él se lo agrega, porque está leyendo una pregunta. Entonces yo no sé si leyó la pregunta textual o él le agregó. Supuestamente le están preguntando que qué hay de cierto que Aníbal Bugnini, el arquitecto de la Misa Nueva, era masón. Y él dice, algunos tradicionalistas lo dicen. No, esto no es de tradicionalistas. Fueron los papas los que ordenaron la investigación. Fueron sacerdotes, fueron obispos, no sordo de la Misa Nueva, los que llevaron a cabo la investigación. Pero él todo eso se lo achaca a los tradicionalistas porque quiere poner a los tradicionalistas como conspiratorios, ¿no? Como conspiranoicos, como gente que no es confiable, gente que no debes creer. Yo no sé por qué él así lo maneja, ¿no? No son los tradicionalistas. Es cierto, los católicos tradicionales siempre han señalado el problema que hubo con Bugnini. Pero esto no viene de ellos, esto viene de la curia, viene del Vaticano, viene de los papas, viene de los obispos, viene de los cardenales. El cardenal Gañón, comisionado por un papa, creo que fue el Papa Pablo VI y después Juan Pablo II, llevó la investigación a cabo. Entonces yo no sé por qué lo maneja como si fuera una teoría de conspiración. De hecho termina diciendo que es un mito, ¿no? Le preguntan por esto y luego le preguntan por los católicos franceses que fueron perseguidos por los masones en Francia, valga la redundancia, y dice, esto es parte del mito. ¿Cómo que es parte del mito? Miren, escuchen una vez más. Probado está que el obispo Aníbal Bugnini era un masón infiltrado, como dicen algunas corrientes tradicionalistas. Jorge dice, ¿dónde queda la vendée? ¿Dónde queda que la iglesia nos dice que la Revolución Francesa fue masónica? Bueno, eso también se aclaró, ¿no? Forma parte del mito y de, digamos, datos inexactos, ¿no? En el caso de la vendée... Bueno, entonces está diciendo que esto es parte de un mito y que son datos inexactos. Para que vean, vamos a continuar. La vendée estaba luchando contra una masonería antieclesiástica. Sí, pero recuerden, está la masonería y las masonerías. Wow. Entonces, él hace acá una distinción que la Iglesia Católica jamás ha hecho. Las condenas de la Iglesia Católica no son así como que solamente en contra de una rama de la masonería. No, las condenas de la Iglesia Católica han sido tajantes y han sido contra la masonería como un todo, sin importar a qué rama perteneces. Algunos tratan de decir, sí, pero recuerda que hay distintos ritos. Hay distintos ritos en la masonería. Recuerda que incluso hay algunas vertientes, incluso algunos son más esotéricos y no todos son iguales. Sí, pero es que no importa. Las condenas de la iglesia han ido en contra de la masonería en su esencia. Ya de cuál rama eres o cuál es la variante o cuál es el rito al que perteneces es irrelevante. La masonería en su esencia como un sistema que es contrario al evangelio está condenado por la Iglesia Católica. Pero él acá dice, bueno, en el caso de los de la Vendée que fueron martirizados, o sea, fueron la palabra, fueron erradicados, vamos a usar esa palabra, fueron erradicados, fueron miles, muchos de ellos sacerdotes. Por esas personas masónicas, perdón. Dicen, no, es que eso es solamente contra un tipo de masonería. Dice, la masonería antieclesiástica, dando a entender que hay otra masonería que no es antieclesiástica y que no es antievangelio y que no es dañina y que no es mala, y es lo que más adelante vamos a escuchar, como él parece ser que defiende la buena masonería. Vamos a continuar.
Por lo tanto, la ABND estaba luchando era contra una masonería, no contra la masonería. La masonería en sí, en su estatus, no son malos. La mayoría son filántropos y hasta hicieron hospitales y juntas de beneficencia. Exacto. Vean lo interesante. ¿Se fijan cómo el tono sigue siendo apologético? Ahora, algo que me acabo de dar cuenta aquí es que la persona que hizo esa afirmación, porque él está leyendo una afirmación, que los masones son buenos, hacen obras de beneficencia pública, obras de caridad, y él sí, claro, o sea, así, o sea, lo que es negativo y las razones por las cuales la iglesia ha puesto condenas, él lo va a minimizar y va a exaltar cosas buenas que en algunas de las instituciones masónicas llevan a cabo, obras de ayuda social o beneficencia pública. Eso lo va a exaltar. Ahora, me llama la atención que el que está diciendo que la masonería es buena, parece ser que es uno de sus moderadores. Alcancé a ver que el comentario tiene la llavecita, ¿no? La llavecita de moderador. A ver, vamos a escuchar una vez más. No contra la masonería. La masonería en sí, en su estatus, no son malos. La mayoría son filántropos y hasta hicieron hospitales y juntas de beneficencia. Ahí se veía la llavecita, ¿no? Entonces, él está de acuerdo con su moderador, que pues son buenos, ¿no? O sea, realmente una observación más, ¿no? Exacto. El que puede ser malo es el masón, la persona, ¿no? Pero no por eso vamos a decir que es la masonería. ¿Sí? Wow, ¿escucharon? Dice, el que puede ser malo es el masón, dando a entender que el sistema de la masonería no es el malo. El que puede ser malo es el masón. ¿Cómo que el que puede ser malo es el masón? Acá no estamos juzgando a los individuos o las intenciones de las personas. ¿Ok? Gente con buenas intenciones y con buenas acciones las puedes encontrar en todas partes del mundo. La iglesia ha condenado a la masonería no porque todos los que militan la masonería es gente malvada, claro que no. La iglesia ha condenado a la masonería por el sistema filosófico, por el sistema realmente religioso que es contrario al evangelio. Pero él acá está diciendo algo que totalmente se sale, totalmente... o sea, no es lo que la iglesia dice. Dice, no, el que puede ser malo es la persona, es el masón. Esa no es la razón por la que la iglesia ha condenado la masonería. Escuchen una vez más. Contra la masonería. La masonería en sí, en su estatus, no son malos. La mayoría son filántropos y hasta hicieron hospitales y juntas de beneficencia. Exacto. El que puede ser malo es el masón, la persona, ¿no? Pero no por eso vamos a decir que es la masonería. Eso es lo que yo quiero que... Y todavía lo afirma. Dice, el que puede ser malo es el masón, pero no por eso vamos a decir que es la masonería. Se está defendiendo el sistema y dice que sí, ha habido personas malas. O sea, como dando a entender, pues ha habido hasta católicos malos, ha habido en todos los grupos religiosos del mundo, en todos los grupos sociales, vas a encontrar gente mala. O sea, está dando a entender como que la masonería es como cualquier otro grupo social donde vas a encontrar manzanas podridas. Y esa no es la razón por la que la Iglesia Católica ha condenado repetidas veces a esta secta secreta que en su esencia filosófica y religiosa se opone y va en contra del Evangelio. Pero él aquí dice que no es malo, dice. Pues es cierto, algún masón puede llegar a ser malo, pero no la masonería. Increíble. Exacto. El que puede ser malo es el masón, la persona, ¿no? Pero no por eso vamos a decir que es la masonería. Eso es lo que yo quiero que quede claro, ¿no? Para ser objetivos y ser... Para ser objetivos, o sea que la Iglesia Católica en las denuncias y condenas que ha hecho al sistema de la masonería no ha sido objetiva, no ha sido verdadera. ¿Cómo que para ser objetivos? Es increíble. Pareciera que el propósito de su programa es hacer una apologética a favor de la masonería. Es increíble. Honestos, ¿no? Con la verdad. Entonces Honestos con la verdad. Wow. Entre más lo dejo correr, uno pensaría que bueno, ahí se le chispoteó, ¿no? O sea, ahí se le zafó pero no, entre más estamos viendo es como que está redoblando. Está, en lugar de irse moderando, decir, ay, tal vez no lo dije bien, en lugar de decir, y sabes que mi comentario anterior se puede malinterpretar. No, parece que como que entre más y más dice, más se revela, ¿no? Escuchen. ¿No? Pero no por eso vamos a decir que es la masonería. Eso es lo que yo quiero que quede claro, ¿no? Para ser objetivos y ser honestos, ¿no? Con la verdad. Entonces las condenas a la masonería no se atienen a la verdad,
se dan en un contexto histórico. Wow, ahí le preguntaron, entonces las condenas de la Iglesia Católica no se atienen a la verdad. Qué bueno, no sé quién habrá sido la persona que preguntó, pero qué bueno que le preguntaron, para que vean que no estoy yo viendo moros con tranchete, porque seguramente la persona escuchó y dijo, a ver, ¿cómo que para ser objetivos y ser fieles a la verdad? Entonces, estás dando a entender que las condenas de la Iglesia Católica hacia la masonería entonces no son objetivas y no están de acuerdo a la verdad. Y vean su respuesta. Cualquier católico tendría, y sobre todo si es alguien que se dedica a enseñar y a defender la fe católica, cualquiera hubiera dicho, claro que son justas, claro que son de acuerdo a la verdad, y claro que están vigentes hasta el día de hoy. Y no se condenó a una persona porque son malvados los miembros de la masonería. No, el sistema filosófico, religioso de la masonería es contrario al evangelio, por eso está condenado. En lugar de que haya dicho eso, escuchen la respuesta. Quiero que quede claro, ¿no? Para ser objetivos y ser honestos, ¿no? Con la verdad. Entonces las condenas a la masonería no se atienen a la verdad. Se dan en un contexto histórico donde no solamente se condenaba a la masonería, sino a cualquier grupo que se reuniera en secreto. Porque esto ya era como conspirar. Primero se pensaba que era conspirar contra el Estado. Eso no es correcto. Número uno, no puedes comparar a la masonería con cualquier grupo, así de entrada. No puedes comparar la masonería con cualquier grupo. Y no se le condenó porque se reunían en secreto. ¿Quién no se reúne en secreto? Todo el mundo se puede reunir en secreto. La condena de la iglesia no es simplemente porque se reunían en secreto. La condena de la iglesia es precisamente por lo que proponen ellos en su sistema filosófico, que realmente es religioso. Realmente la masonería es una religión. Tiene todas las características, tiene todos los componentes de un sistema religioso filosófico. Pero aquí él está dando a entender, le preguntaron, a ver, entonces, ¿estás dando a entender que las condenas de la iglesia a la masonería no fueron objetivas, no son de acuerdo a la verdad? Y dice, bueno, sucedieron en un contexto histórico. O sea, no dijo sí ni no. Bueno, sucedieron en un contexto histórico en el que la iglesia pues condenó a los grupos que se reunían en secreto. Escuchemos una vez más. Les pido que le den like, me gusta y seguimos. Sino a cualquier grupo que se reuniera en secreto. Porque esto ya era como conspirar. Primero se pensaba que era conspirar contra el Estado, pero luego también se enfocó a que era conspirar contra la iglesia. Por eso es que también surge la masonería antieclesiástica. Padre Rabasi tiene un testimonio. Lo que sucede es que el Estado era cristiano, es lo que él no les está diciendo a las personas. Dice, la masonería primero comenzaba con asuntos de conspirar contra el Estado y después ya fueron contra la iglesia. Claro, cuando la iglesia fue destronada, ¿no? Por así decirlo. Cuando la iglesia fue removida, es decir, su influencia, cuando la influencia de la iglesia fue removida y nace lo que conocemos como el Estado laico. Que para nadie es un secreto que esto sí nace allá en Francia con la Ilustración y la Revolución Francesa y todo esto, pero él no dice nada. Pareciera como que todo lo amalgama y todo lo acomoda para presentar una imagen pura y limpia de la masonería. De hecho, más adelante habla de que hay varias masonerías, dando a entender de que una fue condenada. Ni siquiera dice que una es mala, nada más dice que una históricamente se condenó, pero está otras masonerías que pues son buenas, ¿no? Y es como si hiciese apologética de la buena masonería, ¿no? Soy un ex masón y no hablo bien. Ese es el punto. Acá le están preguntando que qué pensar de los exmasones, porque dicen que uno de ellos, un exmasón, alguien que escapó de las garras de la masonería, fue entrevistado por el padre Javier Olivera Rabasi y dicen lo que él dijo, pues la verdad no se expresó bien de la masonería, así como tú lo vienes haciendo, ¿no? Y vean lo que contesta. Porque era conspirar contra la iglesia. Por eso es que también surge la masonería antieclesiástica. Padre Rabasi tiene un testimonio de un exmasón y no habló bien. Ese es el punto. Hay que verificar todo, pero en realidad yo lo que veo incompatible con la masonería es, digamos que el indiferentismo religioso. Lo cierto es que... Wow. De acuerdo a Rachel, el problema de la incompatibilidad entre el catolicismo y la masonería, según él, es el indiferentismo religioso. Eso es parte del problema. Pero es mucho más profundo y mucho más grave que simplemente un indiferentismo religioso. La Iglesia Católica no ha condenado repetidas veces a la masonería simplemente por un indiferentismo religioso,
¿Sí sabían que el indiferentismo religioso lo cometen muchos católicos a menudo? ¿Qué es el indiferentismo religioso? Simplemente pensar de que, bueno, no hay necesidad de evangelizar, es cierto, aquella persona es de otra religión, pero está bien con que se porte bien. Eso muchos católicos lo han cometido, pero no son masones. Y la Iglesia Católica no te va a condenar simplemente por un indiferentismo religioso. Esa no es la razón. Esa no es la razón por la que el catolicismo y la masonería son incompatibles, como Rachel está enseñando. Está enseñando que la razón que son incompatibles es por el indiferentismo religioso. O sea, realmente, por donde uno lo vea, todas las cosas que está diciendo, yo ahora puedo ver porque muchos en el video que les mostré al principio estaban señalando que cosas que dijo Rachel son muy problemáticas. Ahora, yo sigo manteniendo la posición. Yo, en lo personal, no creo que él sea un masón. Ojalá que no. Pero yo no creo que sea un masón, como lo dije en el video. Incluso después de aquel en vivo donde yo dije, no estén diciendo eso, yo no creo que sea un masón. Al día siguiente, una persona me comentaba que Rachel había dicho que la fe católica y la masonería sí eran compatibles, que no había problema, que podía ser católico y al mismo tiempo masón. Y me compartió, sí, efectivamente, me compartió un texto de Richwell donde él escribe que el catolicismo y la masonería sí eran compatibles. Se me hizo muy raro. Esto sucedió al día siguiente, después de que yo dije que yo no creía que era un masón. Yo al día siguiente, cuando me mostraron esto, yo todavía le di el beneficio de la duda. Y para muestra, un botón. Miren, aquí no les puedo decir quién fue la persona y borré su nombre en WhatsApp y yo respondí a esto. Hola, fulano de tal. Hola, quizás Richwell quiso decir la masonería es incompatible con la fe católica y terminó escribiendo la masonería no es, con el negativo, no es incompatible. O sea, dan a entender que sí son compatibles. Terminó escribiendo la masonería no es incompatible con la fe católica, lo cual es un error. Yo todavía dando el beneficio de la duda, esto sucedió al día siguiente del video que les mostré al principio, donde claramente yo señalo que yo no creía que era un masón y dije, refiriéndome a los que estaban afirmándolo así de manera tajante, que no lo hicieran. Ya después vi que había otras personas que no lo estaban acusando de ser un masón, pero sí estaban mostrando su preocupación por las cosas que estamos escuchando, que dice en su canal. Y eso es solamente lo que él dijo. No estamos analizando lo que dijo su invitado, porque está todavía peor. Entonces, para que vean cómo son las cosas. Ahora, al principio yo comenté diciéndoles que Richwell de manera sistemática tiene años yendo en contra de todo lo tradicional. Particularmente ha acusado a sacerdotes con nombre y apellido de ser sacerdotes cismáticos, ser sacerdotes vagos, y siempre está atacando. Bueno, yo antes de que saliera este asunto del invitado masón, que, bueno, no sé si será masón, también tengo que ser claro, de la persona invitada que trajo su canal, que, repito, no sé si sea masón, pero las cosas que dice están peores que las de Richwell. Entonces, no sé si yo usara quizás el lenguaje de Richwell, tal vez si esta persona no es masón, sería un filomasón, ¿no? Porque él a los que amamos a la tradición nos llama, ¿cómo nos dice? Nos llama filolefebristas, filotradicionalistas. Siempre usa esa expresión, que somos filolefebristas. Es una manera de decir que pues somos amantes de la tradición, ¿no? Entonces, yo no sé si su invitado es un masón, pero al menos parece ser que es un filomasón, porque las cosas que dice por ahí también, creo que en el canal de Esteban hay fotografías del invitado donde tiene simbología de tipo masón, cosas muy raras, la verdad, muy raras. Repito, no sé yo si será masón su invitado, pero al menos, como dice Rachel, es un filomasón, ¿no? Entonces, bueno, vamos acá a regresar. Vamos a terminar. El video no es muy largo. Les pido que le den like, me gusta y seguimos. Pero en realidad yo lo que veo incompatible con la masonería es, digamos que el indiferentismo religioso.
Lo cierto es que la iglesia pues no permite que un católico sea masón, o sea, en el sentido de la masonería especulativa de ahora. Pero como vimos, la masonería... Entonces, bueno, qué bueno que está diciendo, ¿no? Que la iglesia... Pero me llama la atención como dice, la iglesia no permite. Nunca habla de que la iglesia tiene condenada a la masonería. Me llama a mí en lo personal, me llama bastante la atención que solamente se remite o se limita a decir la iglesia no permite a un católico ser masón. Me llama la atención cómo lo dice. Como si él quisiera ser masón, no lo sé, habría que preguntarle. Como que si él o alguien quiere ser masón, pues la iglesia no le da permiso. Es como que quiero, pero no tengo permiso. Quisiera, pero no puedo. Y no habla nunca de las condenas. No sé, es muy extraño. Y luego hace estas divisiones como que la iglesia solamente está en contra de un tipo de masonería, pero el otro tipo de masonería, que me imagino será lo que él llama la buena masonería, ahí no hay problema. Es muy extraño, es demasiado extraño. La masonería tiene su origen en los católicos, en monjes católicos. Esto es mentira. Está diciendo que la masonería tiene orígenes en los católicos. No, eso es un error. La masonería como sistema condenado por la Iglesia Católica no tiene su origen en los católicos. Pero vean, no sé, es increíble. Es como que quiere maquillar todo para presentar una imagen positivísima de la masonería, cosa que es absurda, ya que la Iglesia Católica es precisamente a la secta que más ha condenado. Digamos que el indiferentismo religioso. Lo cierto es que la iglesia pues no permite que un católico sea masón. O sea, Lo dice como si estuviera triste, ¿no? Al menos esa impresión me da. Lo cierto es que la iglesia pues no permite que un católico sea masón. Y nunca habla de la condena. El sentido de la masonería especulativa de ahora. Pero como vimos, la masonería tiene su origen en los católicos, en monjes católicos. De hecho, Baphomet... No, esto a mí se me hace muy deshonesto. Porque... pareciera como que quiere mezclar lo que eran los masones constructores de catedrales con el sistema masónico. Y eso es, no sé por qué lo hará, la verdad. Si tú me preguntas, ¿por qué crees como que está mezclando los católicos que construían catedrales, que eran albañiles, y en ese sentido viene la palabra masón de albañil? ¿Por qué crees que está mezclando aquellos católicos constructores de catedrales que se les llamaba masones, porque es un sinónimo del inglés para albañil? ¿Por qué lo estará mezclando con el sistema filosófico religioso condenado por muchos papas? Buena pregunta. Parece ser que es porque quiere maquillar y quiere presentar una imagen muy positiva de la masonería, lo cual es absurdo porque la iglesia la ha condenado repetidas veces. Es un invento realmente, no existió como tal. Baphomet como tal no existe. Wow. Acá está hablando pues del demonio, ¿no? Básicamente. Y está diciendo que no existe. A ver. La masonería tiene su origen en los católicos, en monjes católicos. De hecho, Baphomet es un invento realmente, no existió como tal. Baphomet como tal no existe. Ese invento de que las masonerías adoran a Baphomet fue el invento de Leo Taxil cuando engañó al Papa León XIII. Ahora, vean con qué firmeza y convicción asegura que es un invento, que lo que le dijeron al Papa, creo que dijo León XIII, no al actual, sino a León XIII, dice que es un invento. Asegura, afirma de manera categórica. Yo le pregunté, ¿y tú de dónde sacas la convicción y la certeza para decir que el Papa León XIII, que fue uno de los papas que condenó la masonería, fue engañado? ¿De dónde sacas tú la convicción y la certeza para decir que el juicio emitido por el Papa León XIII condenando la masonería, al igual que otros papas, ¿de dónde sacas tú esa convicción para asegurar que su juicio de condenar a la masonería fue un juicio erróneo? Es increíble. Estamos viendo a un joven que se presenta como un maestro. Creo que tiene una academia, ¿no? Una academia de apologética, ¿no? Se presenta como un maestro, como un profesor en una academia de apologética y como alguien que defiende la fe, supuestamente, diciendo estas cosas de la masonería. Miren, por un lado, él es durísimo contra la tradición católica, es durísimo contra los sacerdotes tradicionales, es durísimo contra los laicos que estamos en redes sociales, también presentando defensa de la fe católica tradicional. Les digo, en su canal
no lo hace por nombre, pero él tiene un grupo de amigos que a todos los conozco exactamente con nombre y apellido, ¿ok? Y están en grupos y siempre sistemáticamente nos están atacando, están usando, es como que usan los canales de sus amigos para estarnos atacando por nombre y apellido. Por 2 años yo he ignorado estos ataques. Recientemente decidí, cuando ya vi que estaba yendo a atacar a sacerdotes, yo decidí, en el buen sentido, responderle a Richwell, ¿ok? Pero jamás yo me imaginé que él estuviera involucrado en ese tipo de cosas, hasta el en vivo que les presenté al principio, que es donde por primera vez yo me entero de esta situación. Y ahora escucharlo haciendo apologética en favor de la masonería es realmente preocupante, porque no solamente estoy pensando en que está mal lo que está haciendo, sino estoy pensando también en su propia alma, en él mismo, ¿no? Que exista un masón que sea satánico, que sea satanista, puede ser. Así como existen masones que, bueno, son católicos, ¿no? Y por eso les digo, conozcan. Puede ser, o sea, que exista un masón malo, puede ser. Pero me llama la atención lo segundo que dice, así como hay masones que son católicos. ¿Cómo va a haber masones que son católicos? Si eres masón no puedes ser católico. Si eres católico no puedes ser masón. ¿Se fijan? Pareciera que él acepta la idea de que tú puedes ser católico y masón. Parece que él acepta la idea de que tú puedes ser un masón y también estar en las filas católicas. Yo no sé si es precisamente su invitado el que lo ha influenciado con estas ideas, pero claramente Richwell ha estado ya bebiendo de estas posturas que no son católicas, pero que sí son masónicas, porque los masones, recuerden que tienen una infiltración en la Iglesia Católica. Esto no es un secreto. Y parece ser que él ya está metido con este tipo de mentalidad, porque los masones que se han infiltrado a la iglesia es lo que promueven, que tú puedes ser masón y aún así estar militando como católico, tú puedes ser un cristiano y ser un masón. Por ahí les mostraba esta imagen, ¿no? Ellos hasta tienen una rama, la masonería tiene una rama, es la rama de los templarios, los caballeros templarios, que pertenecen al rito de York, que ellos se ven a sí mismos como masones cristianos. Y vean esa imagen, porque esa imagen se ve muy cristiana, ¿no? Porque tienes a un templario de la Edad Media con una cruz y tiene hasta un latín hablando de un versículo bíblico, ¿no? Y dices, wow. Y es lo que tiene la masonería, que la masonería es experta en copiar la simbología cristiana, pero darle un doble sentido. Es una de las cosas que tiene la masonería, que se va a disfrazar con aquello que pasa, que va a pasar por aceptable, pero dando un significado distinto. Entonces, los masones, que se llaman los caballeros templarios, se identifican a sí mismos como masones cristianos. No es la única forma, pero es una de las más populares, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Realmente lo que es la masonería, lo que son las masonerías, y distingan, no metan todo en el mismo saco. A ver, yo sé que muchos no estarán de acuerdo al principio, como también me pasó a mí. Cuando uno conoce todos estos datos, de verdad tú quedas como que wow. Y todo. Dice que él sabe que muchos no van a estar de acuerdo con las cosas que está diciendo. Claro, ¿cómo vamos a estar de acuerdo, no? Dice, pero es que también me pasó a mí, como dando a entender que tienes que pasar por un aprendizaje, ¿no? Tienes que adquirir un conocimiento, ¿no? Un conocimiento intelectual, intuitivo y llegar a una iluminación, ¿no? Dice, yo sé que muchos no estarán de acuerdo conmigo, como también me pasó a mí. Wow. O sea que tú ya pasaste a otro nivel donde ya tú puedes ver claro. Porque la razón que no estamos de acuerdo contigo no es porque seamos ignorantes. La razón que no estamos de acuerdo contigo es porque creemos que la Iglesia Católica con justicia ha señalado y ha condenado a la masonería como un sistema peligroso. No es porque seamos ignorantes, pero Richwell se ve a sí mismo como alguien que ya pues está en otro nivel, ¿no? Alguien que ya puede entender y que por eso él ya no tiene ese punto de vista de la masonería. Saco. A ver, yo sé que muchos no estarán de acuerdo al principio, como también me pasó a mí. Cuando uno conoce todos estos datos, de verdad tú quedas como que wow, y todo lo que yo sabía entonces no era así. Lo que tenemos que tener es humildad para reconocer que, bueno, estábamos equivocados. Fíjense que aclaramos también el mito de que Charles Russell era masón. En realidad no era masón. Si alguien les ha dicho que Charles Russell era masón, bueno,
Eso se dice por malentendidos, por... Otra vez, él afirma categóricamente que el fundador de los Testigos de Jehová, Carlos Russell, lo afirma, lo asegura, que no era masón. Cuando mucha gente ha hecho investigaciones y han presentado las pruebas de que todo parece indicar de que sí era un masón. Más allá de que Charles Russell utiliza toda la simbología, utiliza muchas cosas que utilizan los masones. Pero Richfeld seguramente tiene información ultra secreta que nadie sabe porque él puede asegurar y está convencido de que no era masón. ¿Cómo lo sabe? ¿De dónde obtiene esa convicción y esa certeza? No me pregunten porque no lo sé, ¿no? Por también ser anti-Watchtower, es decir, estar en contra de los testigos de Jehová. Pero hay muchos datos relacionados con la masonería y la Iglesia Católica que ustedes quedarían, wow, en serio, no puede ser. Pero ¿por qué ustedes quedarían? Dice que hay muchos datos, o sea, mucha información dice relacionados con la Iglesia Católica y la masonería que nos quedaríamos, wow. Pero lo dice como en una forma positiva, ¿no? O no sé a qué se refiera, ¿no? A ver, vamos a escuchar. Eso es increíble. No puede ser. A ver, un poco atrás. Pero hay muchos datos relacionados con la masonería y la Iglesia Católica que ustedes quedarían, wow, en serio, no puede ser. Pero ¿por qué ustedes quedarían así? Porque todavía tienen ese chip de que la masonería es satánica. Y si wow. Entonces, está dando a entender que hay muchas cosas de la masonería que él llama relaciones con la Iglesia Católica que nos quedaríamos wow. Y dice, la razón por la que ustedes se quedan así sin poderlo aceptar o sin poderlo comprender es porque dice que tenemos el chip de que la masonería es una secta peligrosa que se ha descrito como luciferina. Dice que tenemos ese chip y el problema no es la masonería. El problema somos nosotros, que tenemos... Tú dirás, ¿qué significa eso cuando él dice que tenemos un chip? Pues sí, significa un lavado de cerebro, ¿no? O sea, como que aquellos que somos, que tenemos la postura de la Iglesia Católica, de las repetidas condenaciones al sistema de la masonería como un sistema filosófico y religioso, según él tenemos un chip que no nos permite ver a la verdadera masonería. Escuchemos. Iglesia Católica que ustedes quedarían, wow, en serio, no puede ser. Pero ¿por qué ustedes quedarían así? Porque todavía tienen ese chip de que la masonería es satánica. Y si es satánica, no puede ser compatible con la fe católica, no pueden haber católicos o qué sé yo. Pero hay muchos datos relacionados con la masonería y la Iglesia Católica que ustedes quedarían, wow, en serio, no puede ser. Pero ¿por qué ustedes quedarían así? Porque todavía tienen ese chip de que la masonería es satánica. Y si es satánica, no puede ser compatible con la fe católica, no pueden haber católicos o... Wow. Básicamente lo que está diciendo es que básicamente lo que está diciendo es que la supuesta incompatibilidad entre la masonería y el catolicismo está basada en un malentendido. Está basada en que tenemos un chip condenatorio de la masonería. O sea, básicamente está repitiendo lo que venía diciendo él, ¿no? Que los papas fueron engañados. El Papa León XIII fue engañado. Me imagino que si él cree que el juicio de la condena tiene como base un engaño, me imagino que cree lo mismo no solamente sobre aquel engaño del supuesto engaño del Papa León XIII que lo llevaría a condenar a la masonería, sino me imagino que él cree que la masonería es inocente en todos los cargos, no solamente en el cargo de condena que hace el Papa León XIII, sino aparentemente él cree que la masonería es inocente en todos los cargos. Pero como ya tenemos ese chip condenatorio, entonces por eso nosotros ahora vemos la masonería como algo incompatible. Lo cual explicaría por qué él dice con una cierta tristeza que es cierto, la iglesia no permite que un católico sea masón. Pareciera como que él quiere ser masón, pero hay una condena, pero que está basada en un malentendido. Y desgraciadamente es como que tenemos un chip. Y como tenemos un chip, entonces por eso vemos la incompatibilidad de la masonería con el catolicismo, ¿no? O sea, todo está basado en un error, ¿no? Qué sé yo. Hay relación entre la Iglesia Católica y la masonería en algunas cosas.
Por ejemplo, un papa le dio un regalo a la masonería hace tiempo. Y no es el Papa Francisco. Hay relación entre la Iglesia Católica y la masonería en algunas cosas. Por ejemplo, un papa le dio un regalo a la masonería hace tiempo. Y no es el Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco fue elegido Papa, que logias masónicas lo felicitaron. El Papa, creo que fue el Papa Pío. Bueno, eso que menciona acá de entender como que el Papa les dio un regalo o que lo felicitaron las logias, bueno, eso pues sabemos, salió en las noticias, ¿no? Pero no se sigue que la iglesia ya borró la condena que tiene en contra del sistema. Sí se me hace muy raro esto, o sea, que trate de ofrecer estos argumentos, 12, si no me equivoco. A ver, acá está diciendo que el Papa Pío XII algo hizo, a ver. Lo felicitaron. El Papa, creo que fue el Papa Pío XII, si no me equivoco. Pío XII, yo sé que fue un Papa Pío. Exactamente cuál fue, no recuerdo ahora. Pero él regaló una piedra para una fundación de un monumento masónico. Acá está diciendo que no se acuerda bien, pero que cree que es el Papa Pío XII que regaló una piedra para la edificación de un monumento masónico. Wow. Yo nunca había escuchado esto. Sería bueno que diera información. Que el Papa Pío XII, o él cree que es el Papa Pío XII, dio una piedra para que se edificara un monumento masónico. Bueno, habría que esperar a que él nos dé más información. Hizo algo en favor de la masonería, ¿no? O sea, para que se entienda. Porque es un tema un poco controversial, ¿no? Como es la masonería. Un tema un poco controversial. Bueno, aquí se termina el video. Bueno, son 6 minutos. Los que quieren verlo, yo lo estuve interrumpiendo. Está en el canal de Teóforos. De hecho, sería bueno mostrar para que los que quieren encontrar el video. Así se llama el canal, Teóforos. Es de nuestro hermano y amigo Esteban. Muchos lo conocen, obviamente. Ahí está Teóforos. Tiene ahí un buen número de seguidores. Tiene 28,000 seguidores. Y él está muy activo ahí en su cuenta de X o de Twitter. Y ahí está el video completo, ¿no? Sigo creyendo, o quiero creer que no es masón. Como le di el beneficio de la duda cuando me enteré en aquel programa en vivo, como le di el beneficio de la duda al día siguiente todavía. Sin embargo, sí puedo ver la preocupación y sí puedo ver por qué me estaban bombardeando en el chat muchos sobre las cosas raras y ambiguas y algunas cosas defendiendo aspectos de la masonería. Eso lo puedo ver, o sea, porque, pues bueno, no tomen mis palabras, simplemente vean el video o vayan y busquen el video a su canal. Parece ser que Teóforos ahí compartió algunas fotos donde su amigo, el que invitó ahí a dar clases de masonería, supuestamente para derribar mitos de la masonería, pero en la realidad más bien fue una defensa, ¿no? Como que hay dos masonerías, la condenada histórica y la masonería buena, ¿no? Parece ser que ahí pues muestra algunos símbolos un tanto semejantes a la masonería. No sé, yo no soy experto en simbología masónica, pero sí me estaba viendo las fotos estas y me llamaron la atención. El bastón, sí voy a decir que sí me recuerda mucho a la masonería. Los masones usan un bastón, no sé si será igual, pero sí usan un bastón muy semejante. Ustedes pueden buscar y se van a dar cuenta que hay un bastón muy semejante. El ojo, pues sí, obviamente eso sí me recuerda a la masonería. ¿Qué más? Algo había visto yo por aquí. No, hay una medalla, no se alcanza a ver bien. No sé si sea símbolo masón o no. Es la misma persona, es su amigo, ¿no? El que invitó ahí a su canal. El que parece ser que es el que estará influenciando a Richfeld. Ahí está con otro símbolo. Ese sí no lo conozco. No sé qué tipo de símbolo será. Ahí tiene una foto. Hay un masón. Sí, mi memoria me falla. Creo que es un masón el que está en la parte de atrás.
Creo que es un masón. Y parece ser que es un masón del siglo XIX, ¿no? Ustedes saben que en Ecuador hubo un presidente católico que consagró al país del Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús, que fue asesinado. No sé por qué un católico se tomaría una foto ahí con un cuadro, con una pintura, que si mi memoria no me falla, es un masón. Y se ve por la pintura que estoy viendo que es un masón del siglo XIX, desde el periodo donde aquel presidente católico que consagró a Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús fue asesinado. No sé por qué él aquí se tomaría una foto al lado de un masón que se entiende pues vivió en un tiempo donde un presidente católico fue asesinado por los masones precisamente, ¿no? Bueno, aquí ya parece que hay otras cosas. Wow. Uno se queda sin palabras, realmente sin palabras. Les pido yo que recen por este muchacho. Esto se tornó en algo distinto. Yo venía interactuando con él en defensa de la tradición, en defensa de la buena fama de sacerdotes que él está atacando sistemáticamente ya por bastante tiempo, llamándoles vagos, llamándoles cismáticos por el hecho de ser tradicionales. No sé cuál será su problema de Richbell. Tiene algo muy fuerte contra la tradición. Hasta donde yo sé, Teóforos Esteban, su servidor, y personas que aquel día mencionaron en el chat sobre este asunto problemático que tenía Richbell en su canal, nadie lo acusó de ser masón. Nadie lo acusó de ser masón. Al menos yo puedo decir por mí mismo, me acuerdo bien que Esteban, yo nunca he visto que Esteban lo haya señalado como un masón formal. Sin embargo, él está usando ahora esto para tratar de dar a entender que la razón por la que estamos mostrando su antitradición, su actitud antitradicional, es porque somos difamadores y lo estamos señalando de masón. Nadie lo ha señalado de masón. Regresa al video y ve el principio, donde yo le di el beneficio de la duda, no una, dos veces. Dos veces. En mi en vivo les dije, no lo llamen masón, no lo acusen. Al día siguiente me preguntaron, dije, seguramente se equivocó. Pero bueno, ya fui a ver el video y dije, wow, tal vez no será masón, pero eso es muy problemático. Y como para usar la frase que a él le gusta usar, si no es masón, parece que sí es filomasón, porque defiende la masonería. Claro, él dice que es la buena masonería, ¿no? Yo no sé a qué se refiere. Bueno, vamos a dejarlo aquí. Les pido que le den like, me gusta. Déjame un comentario si tienes alguna pregunta. Y bueno, ahí trataré de interactuar con los comentarios. Me despido como siempre diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen. Y hasta luego, queridos hermanos.